Buenas tardes. Bueno, a mí me toca presentar el tema de reincidencia delictiva, reto del nuevo sistema penal acusatorio. Mi nombre es Carlos Villeda y bueno, este trabajo es para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bueno, los objetivos generales son corroborar la información de la investigación documental con la investigación de campo, indicar los pros y los contras sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y identificar las deficiencias sobre la ley y hacer un contraste con la opinión de la gente. En primera instancia, lo que hicimos fue realizar una investigación documentada en la web, lo cual nos permitió entrar mucho más a la teoría, y con la investigación de campo, que fue práctica, hacer un contraste y verificar ciertos datos a través precisamente de la práctica. Ya con estos datos tenemos que identificar los pros y los contras sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, si la gente lo conoce, si ve algo positivo en él, etc. Sobre identificar las deficiencias sobre la ley y hacer un contraste con la opinión de la gente, tenemos que hacer hincapié en que la gente tiene que empaparse más al respecto sobre la ley, que se va a enfocar a, en teoría, defender las causas positivas. Pasamos a lo que son los objetivos específicos, que es identificar el problema que genera la reincidencia, en la comprobación de los datos a través de la encuesta y la entrevista, y proyectar una solución general a partir de los resultados. En primera instancia, cuando mencionamos sobre identificar el problema que genera la reincidencia, es ver cómo el nuevo sistema penal acusatorio influye o no influye al respecto. Si los delincuentes, al ver ciertas facilidades o cierta vulnerabilidad de la ley, permite que ellos aprovechen de la misma y puedan seguir cometiendo fechorías a costa de la misma. Sobre cuando hablamos del tema de la comprobación de datos en encuesta y entrevista, tenemos que ver las dos partes. Primero, la sociedad, que es que la ley es la que se encarga de proteger, y sobre quién imparte justicia. En este caso entrevistamos a una licenciada del Ministerio Público, la que nos dio referencias acerca del tema. Eso lo veremos más adelante. Sobre proyectar una solución general, más que proyectar una solución general, es sacar los resultados de la encuesta y poder hacer algún tipo de señalamiento, que se puede mejorar la ley, sin duda se puede, y eso es lo que vamos a tratar de hacer ya con todo esto recabado. La metodología, elección y delimitación del tema. Bueno, sabemos que es un tema de investigación. Nosotros nos enfocamos en dos puntos, como bien se nos pidió, en una parte documental, en la que nos referimos a investigación documental mediante sitios web especializados. Obviamente no podemos consultar cualquier página. En este caso nosotros nos enfocamos más hacia Bibliojurídicas, que es una página especializada acerca del tema de leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí sacamos gran parte de la teoría. Elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo. Estas fichas nos sirvieron para ir absorbiendo todos esos datos de los libros y poder sacar lo más importante sobre ellos. Eso nos ayudó para hacer una delimitación del tema. Captura de datos en el sistema de información. Este fue el que se nos proporcionó por parte de la universidad y que con ello logramos hacer más fácil nuestro trabajo de investigación. Por otro lado, hicimos el trabajo de campo. Este trabajo de campo consistió en un recorrido de campo y elaboración de
diario de observación. Aquí no tuvimos tanto problema porque nos enfocamos solamente en un punto, que fue en donde en primera instancia llegan las personas que son detenidas, en este caso un ministerio público, y ahí estuvimos observando cómo se realizaban ciertas acciones. Después entrevista y tomar notas para el diario de observación. En este caso hicimos la entrevista a la encargada del Ministerio Público, que muy amablemente nos atendió. Sí, es cierto, no se nos permitió grabar por el hecho de haber personas ahí, y como parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio no se le puede tomar fotos o video a una persona mientras no se le encuentre culpable. Entonces me pidieron que fuera respetuoso en ese sentido, entonces se entiende. Sobre a la aplicación de las encuestas, estas se aplicaron vía web. Afortunadamente se cumplió con un cierto número de encuestas requeridas para poder hacer un trabajo un poco más minucioso, y llegamos a tener resultados muy interesantes. Recolección de datos y graficarlos. Todos esos datos que obtuvimos a partir de la aplicación de la encuesta se están reflejados plenamente en las gráficas, y mismas que nos dan un panorama muy amplio de lo que piensa la gente al respecto del tema de justicia y de reincidencia y de aplicación de la justicia. Bueno, la investigación de campo, como mencioné rápidamente, fue un recorrido dentro y fuera de las instalaciones del Ministerio Público, tomar algunas notas al respecto del trabajo realizado y contar con algunos testimonios de personas que muy amablemente me colaboraron estando dentro del Ministerio Público. La entrevista, esta fue realizada dentro de las instalaciones. Como ya se señaló, no se me permitió grabar, pero muy amablemente contestó a las preguntas que a la postre fueron contrastadas con las respuestas de la encuesta, y también con la investigación que se hizo documental. Aquí lo importante de la entrevista, señalo 4 puntos acerca del tema que ya mencionamos. La persona contestó que considera que el nuevo sistema penal acusatorio agiliza los procesos, y por otro lado señala que las denuncias han ido en aumento, lo cual es ciertamente positivo para que se vea que la confianza regresa a las instituciones de impartición de justicia. Las reincidencias de los delitos menores han ido en aumento. Esto es preocupante porque puede generar precisamente que ese vacío o esa laguna donde permita a los delincuentes hacer lo que ellos hacen, robar, violentar, pase desapercibido una vez y pueda volver a hacer mientras haya una reparación del daño. Mientras exista eso, ellos pueden seguir haciéndolo una y otra vez. La rapidez y las formas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio son mejores que la del sistema anterior, aunque tienen mucho que mejorar. Es a lo que vamos. Toda ley tiene mucho que se puede mejorar, se puede ampliar, se puede quitar, siempre en función de las necesidades de la sociedad. Las personas pueden cambiar, castigaría a los reincidentes con mayor severidad, pero se contemplaría la forma de poder reintegrar a esas personas de manera positiva e integrar a la sociedad. Es un tema muy interesante, ya que una persona que reincide quizá esté acostumbrada a estos hechos, por lo que nos indica que esta persona, según el punto de vista de la entrevistada, pueden cambiar. No necesariamente los castigos tienen que ser meterlo a la cárcel. Hay otro tipo de castigos y se puede fomentar
en él algún tipo de actividad que promueva que ya no vuelvas a reincidir. Bueno, en este caso de encuesta y las gráficas, la aplicación de esta encuesta generó los datos necesarios para hacer un análisis comparativo, como ya habíamos mencionado, con el cual se logró sacar las conclusiones que se verán al final de la presentación. Aquí vemos las gráficas. Vemos que el 70% de los encuestados tuvieron algún tipo de, sufrieron algún tipo de delito en el último año, lo cual es interesante porque es muy alto el índice. Después, otro tema interesante es la sobre impartición de justicia, es si denunciaron el delito ante las autoridades. La gran mayoría lo hizo, aunque hubo un porcentaje amplio que no lo hizo. Eso es cuestión de otro tema de análisis. Las personas que acudieron que acudieron a denunciar señalan un tema muy interesante, que el 75% consideran que el actuar de las autoridades fue malo, mientras que el 25% lo considera regular y nadie lo considera bueno. Eso nos dice mucho de la percepción de la sociedad hacia las autoridades. ¿Conoce usted el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? La gran mayoría dijo que sí, un 62%, mientras que un 37% dijo que no. Lo que la gente sigue señalando es una tendencia hacia lo regular y lo malo. La gente considera que la ley es regular o mala. La respuesta positiva, prácticamente, por lo menos en la encuesta, nos arrojó que ninguna persona la considera buena. Pasamos a la siguiente. Considera que las sentencias en nuestro país son justas. Increíblemente el 100% dijo que no. Otro es parte del tema que se puede tomar, pero es importante que se considere, puesto que la gente no confía en las autoridades y no confía en las instituciones ni en las leyes. Es algo que hay que considerar. La pregunta expresa que es necesaria para nuestro tema de investigación es: ¿piensa usted que las personas reincidentes deben ser castigadas con mayor severidad? El 100% señaló que es necesario. La gente sabe que actualmente, con los altos índices de violencia, poder manipular la ley a conveniencia puede ser factible que la reincidencia vaya en aumento, algo que se debe de contemplar para cambiar eso. Bueno, pasamos directamente a lo que son las conclusiones. Para nosotros el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es efectivo, es cierto, tiene sus pros y sus contras. Se puede mejorar, definitivamente se debe de hacer. Así lo consideran la sociedad, la licenciada que nos señaló que es necesario para mejorar su desempeño, es necesario mejorar la ley. Dentro de esas deficiencias se encuentra el aprovechamiento de los delincuentes de ciertos rubros. Entonces, aquí es a lo que señalábamos anteriormente y que se tiene que tratar de inmediato. Otro punto es imperante que se legisle para modificar lo antes posible dicho sistema. Es necesario, es urgente, ya que los índices de violencia, si consultamos las últimas encuestas, han ido en aumento. Dentro de las modificaciones se debe contemplar brindar las herramientas necesarias para los impartidores de justicia para que puedan ejercer de mejor manera su trabajo. Como señalábamos, una idea es crear, y no importa cuánto tiempo se tarde, un sistema nacional
o un registro nacional de delincuentes, para que cuando un servidor público que esté encargado de emitir un juicio, tenga un antecedente claro de a quién se está juzgando. Es evidente que no se puede juzgar a una persona de la misma manera que roba una vez a la que roba por cuarta o quinta ocasión. Es necesario que se contemple la posibilidad de aumentar el castigo y o pena a los delincuentes infractores. Es a lo que señalábamos, no se le puede castigar a uno que es primerizo, por así decirlo, a uno que ya estuvo 2 o 3 veces en la cárcel y sigue con las mismas actitudes. Hay que mejorar el sistema de reinserción, eso es claro. Señalábamos, el índice de delincuencia ha subido y la percepción de la sociedad coincide con los números oficiales, es lo que señalábamos. En las gráficas se nota y simplemente es cuestión de comparar las gráficas con las notas que salen a diario en noticieros, en periódicos, etc. La sociedad está descontenta con las leyes y con los impartidores de justicia. Estos no generan confianza. Retomamos el tema. Es importante que se legisle para que la sociedad esté conforme y se sienta segura con todos los lineamientos jurídicos que están encargados de proteger la integridad de la sociedad. Por último, algo que nos señalaba la licenciada Mirna era que ella consideraba que se podía readaptar al delincuente para que sea parte positiva dentro de la sociedad, que dejara de delinquir. Solamente que se necesita un trabajo muy grande y de tiempo para que esto pueda suceder. Entonces es necesario que se legisle lo antes posible y se pueda llevar a cabo todo este tipo de ajustes con la ley. La reincidencia ha ido en aumento, eso es claro. Precisamente la licenciada Mirna es lo que nos indicaba, que ya le han tocado casos de reincidencia y que precisamente el nuevo sistema puede generar el aprovechamiento de la ley por parte de este tipo de personas. Entonces es imperante cambiar esta laguna. Bueno, esas son las conclusiones que nosotros a los que hemos llegado. Agradezco mucho su atención. Gracias.